Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos de vuelta en Pocas Palabras. Mi nombre es Víctor Caballero. Hoy es miércoles 28 de diciembre y vamos a continuar con los titulares que tenemos para esta noche. Hace un momento, como mencionamos, se ha tomado una decisión bastante importante con respecto al trabajo remoto. No se sabe exactamente cómo es que va a continuar esta decisión. Se supone que el 31 de diciembre el trabajo remoto llegaría a su fin debido a que hasta el momento el gobierno no ha prorrogado la vigencia de esta modalidad que se popularizó en la pandemia. Para entender esta situación, estamos con Katy Noriega. Ella es abogada laboralista. Buenas noches, doctora. Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Y quisiera empezar haciendo un poco de pedagogía, ¿no? Un poco para que la gente pueda conocer los conceptos. ¿Cuál es, si usted pudiera explicarle, por favor, a la audiencia, cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto? Por supuesto. Ambas son modalidades de trabajo a distancia, ¿ok? El teletrabajo como tal es una figura que se encontraba regulada desde antes de la pandemia y que recientemente ha sido modificada a través de una nueva ley y que se refiere a las condiciones que aplicarán en aquellos casos en los que las partes de la relación laboral concerten la realización de trabajo a distancia de forma total o parcial. El trabajo remoto fue una creación específica del contexto de la emergencia sanitaria, que permitió que los empleadores, sin tener que entrar en necesarios acuerdos con los trabajadores y sin tener que asumir una serie de costos o coordinaciones específicas, podían decidir unilateralmente enviar a los trabajadores a realizar aquellas funciones que pudiesen ejecutarse de manera remota desde sus domicilios. ¿Para qué? Para prevenir el contagio del COVID-19. En esa línea es que la figura del trabajo remoto es una creación extraordinaria debido a la coyuntura. Una coyuntura que se extendió más allá de lo excepcional, pero que, como tú bien has señalado inicialmente, llega a su fin el 31 de diciembre de este año. Entonces, un poco para precisar, digamos que el teletrabajo es la figura original, solamente que el trabajo remoto fue esta medida de emergencia que no incluyó algunos temas, si no me equivoco, corríjame por favor, por ejemplo, de estos pagos adicionales que se tenían que realizar a los trabajadores por el uso de sus herramientas de trabajo, como la computadora, el tema del recibo de internet, el recibo de luz. ¿Es así? ¿Es correcto? En gran parte es por eso. Pero la diferencia en realidad se origina en que el trabajo remoto podía decidirse unilateralmente por el empleador. El empleador que conoce su actividad y que conoce qué posiciones podían ejecutar funciones desde casa, le avisaba al trabajador que así iba a ser. ¿Para qué? Para que el trabajador no se movilice a su domicilio, para que no use transporte público o privado, para que evite tener contacto con otras personas en el contexto del contagio del COVID-19. En cambio, el teletrabajo es más bien una forma de ejecutar el trabajo, en el que la concertación de voluntades es la esencia. En el contexto de pandemia no hubiésemos podido pedirle a los empleadores que de un día para otro coordinen con todos sus trabajadores para la firma de un acuerdo. Eso es uno de los aspectos centrales, pero el otro es el que tú mencionas, que en el trabajo remoto por la urgencia se estableció que sean los propios trabajadores los que pudiesen asumir directamente con su capacidad instalada en cada domicilio lo necesario para poder ejecutar la actividad a distancia, sin que el empleador tenga que proveerlos de una computadora, asumir una parte del internet o asumir un gasto de luz, entre otros. Ahora, doctora, ¿usted recomendaría o cuál sería su posición con respecto a la continuidad de esta figura? ¿Cree que es algo que beneficia de repente a las empresas en general porque permite subsanar algunos costos? ¿Piensa usted que debería de repente hacerse algunos ajustes? ¿Cómo observa usted esta situación? Creo que la virtud del trabajo remoto ha sido su flexibilidad. Ha permitido que todos nos adecuemos a una forma de trabajar que no conocíamos en tiempo récord. Y hemos visto en algunos casos que ha sido un gran éxito, un gran acierto, porque ha permitido conciliar la vida personal, familiar, profesional de muchas personas, asistir a las personas que cuidamos en casa, niños, mayores, etcétera, y además hacer un trabajo productivo.
Sin embargo, era una medida de emergencia. Tenía que sí o sí regularse por disposiciones legales que sean más equitativas, que atiendan asuntos como la seguridad y salud en el trabajo, como la compensación que tú mencionas, etcétera. Sin embargo, sin necesidad de extender el trabajo remoto, que fue una norma de emergencia, sí podríamos esperar que la normativa que se está dando, o bueno, que estamos esperando a nivel reglamentario del teletrabajo, sea también más flexible o tenga ese espíritu. ¿Para qué? Para no disuadir a los empleadores de volver a la presencialidad porque hacer teletrabajo es más costoso o porque hacer teletrabajo es más engorroso. A veces no pasa por un tema de dinero, sino pasa por me están obligando a firmar formatos, me están obligando a hacer inspecciones domiciliarias, me están obligando a 5 o 10 obligaciones adicionales, mejor regresamos todos a la oficina porque tenemos todo para que esto se ejecute así. Entonces, el teletrabajo ha sido una gran oportunidad para muchas personas y en este caso hablo en especial de los trabajadores y sería una pena que por sobreregularlo estimulemos más bien al retorno al trabajo presencial y no que sea una alternativa igual de eficiente. Cuando usted dice que existe esta posible sobreregulación, ¿hacia qué institución está apuntando directamente? ¿Hacia el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL de repente? El Ministerio de Trabajo tiene por responsabilidad emitir el reglamento. Lo que hemos visto hace unos pocos días es que se ha prepublicado el reglamento con el objetivo de permitir a la sociedad civil hacer comentarios, hacer observaciones, dar recomendaciones para que este documento se perfile y salga de la mejor manera posible, ¿no? Más ojos pueden llevarnos a un mejor resultado. Pero ya nos anticipa por dónde viene el interés de la autoridad de trabajo de regular este tema, que por cierto tiene que tutelar los derechos de los trabajadores sin ninguna duda, solo que tenemos que cuidar que al establecer tantas pautas no estemos consiguiendo el efecto contrario, que es que las empresas ya no quieran utilizar el teletrabajo como una forma útil de prestar servicios. En efecto, está en manos del Ministerio de Trabajo. La SUNAFIL solo se encarga de la fase de fiscalización, pero el desarrollo de la norma está en manos del Ministerio. En ese caso, doctora, ¿usted cuál considera que deberían ser los principales aspectos que deberían afinarse lo más pronto posible? Ya sea, por ejemplo, este tema de la negociación entre empleado y empleador. ¿Cómo definiría usted o perfilaría este proyecto para que sea lo más amistoso posible para ambas partes? Pienso que el aspecto central es el de la compensación, como tú bien señalas, que es ideal que exista equilibrio respecto de estas situaciones, y la ley ya anticipaba esta posibilidad, ¿no? El empleador, por regla general, asume los costos de la actividad, sea que lo ejecuten en la empresa o que lo ejecuten en sus domicilios, pero dejaba abierta la posibilidad de que las partes pacten en contrario, es decir, que el empleador no tenga que compensar esto. ¿Y cuál sería un escenario razonable en que un empleador no tendría que compensar estos gastos de internet o de luz o computador de un trabajador? Imagínate que yo tengo la empresa con 50 posiciones listas para que sean ocupadas por mis 50 trabajadores. Tengo internet, tengo computadores, tengo un servicio de sistemas que me acompaña, tengo todo lo que necesitas para funcionar en una oficina. Y yo le toco la puerta a mi empleador y le digo, quiero saber si puedo implementar teletrabajo porque es funcional, porque tengo niños pequeños, porque tengo adultos mayores a mi cargo, porque es más eficiente para mí que trasladarme e incurrir en gastos de tomar 1 o 2 unidades de transporte hasta llegar a mi centro de trabajo, etc. El trabajador ha hecho su propia valoración de lo que resulta más favorable y el empleador tiene todas las condiciones para recibirlo presencialmente. El empleador tendría alguna motivación para pagar, además del mantenimiento de los costos de su oficina en la que yo podría trabajar, los costos de que trabaje en casa. No hace mucho sentido, ¿verdad? El empleador dirá, entre pagar doble y pagar una vez, mejor te hago regresar. Por lo que el pacto en contrario que establece la norma es algo que debería permitirse y regularse para que no sea usado de forma abusiva. El proyecto de reglamento ahora mismo es bastante restrictivo de la posibilidad de pactar en contrario, y eso, de nuevo, podría ser un desincentivo para el uso de esta figura. Finalmente, doctora, se han hecho muchas observaciones con respecto
a las posibles consecuencias de esta decisión de no continuar con esta figura. Por ejemplo, bueno, se sabe que hay miles de escenarios en los que se puede haber afectado ya sea el empleado o el empleador, pero se habla, por ejemplo, de los trabajadores por recibos por honorarios que llegaron a un acuerdo, por ejemplo, con el empleador para hacer un trabajo de manera remota, pero ahora tranquilamente podrían obligarlos a que asistan de manera presencial a pesar de no tener un contrato, por así decirlo, o estar de manera permanente como otros trabajadores. De todas estas posibles consecuencias, ¿cuál cree usted que podría ser la más grave y la que se debería justamente prever para que no suceda? Bueno, el personal con recibo por honorarios en principio no tiene la condición de trabajadores, eso es una problemática distinta de la que estamos abordando, pero entiendo que si se malutiliza la figura de la contratación por recibo por honorarios y se quiere además agregar rigor respecto al trabajo presencial, lo que estaríamos haciendo es dejar mayor evidencia de que ese es un vínculo que está siendo mantenido o manejado indebidamente. Un escenario diferente es aquel en el que yo tengo un locador y que sí necesito objetivamente que vuelva a la presencialidad. Eso es algo que depende de las necesidades del contrato que tenemos. Pienso que el riesgo pasa por lo que hemos venido hablando hasta ahora, Víctor, que es que el excesivo rigor en el uso de esta figura, en el cumplimiento de las obligaciones asociadas a esta figura, promueva que los empleadores no vean ningún atractivo para contratar a sus trabajadores nuevos o para mantener a los antiguos trabajadores bajo este sistema de trabajo a distancia, incluso si obtienen resultados tan productivos como el trabajo presencial. Y eso es quizás lo que tendría que apelar el reglamento, en cumplir con desarrollar lo que indica la ley y no desnaturalizarla. Muy bien, ha sido la abogada laboralista Katy Noriega, quien esperamos tener de vuelta muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la parte final del programa.